Una de las dudas más grandes al elegir una carrera es, ¿podré realmente vivir haciendo esto? Si te estás animando a ser un científico o si conoces a familiares o amigos que estén pensando en iniciar una carrera en ciencia, pues obviamente siempre hay dudas acerca de que si se puede ganar dinero en el laboratorio o si incluso se puede sobrevivir haciendo esto. Sí, así es. Pero no se preocupen porque hoy día aclararemos esa duda y con suerte los convenceremos de que con esfuerzo y una gran carrera se puede vivir tranquilamente haciendo ciencia. Así es por eso que en este video vamos a hablar sobre... ¿Se puede vivir como científico en Estados Unidos? Ojo que lo que vamos a hablar aplica principalmente para personas que están haciendo su PhD en ciencias biomédicas en Estados Unidos. Y hablaremos hoy día desde estipendios mínimos durante el PhD hasta estimados de salarios como postdocs, profesores y jefes de laboratorio. Así es. Bien, hay que dejar algo bien en claro. Si es que su meta ha sido ganar bastante dinero y ser millonarios, pues eligieron la carrera incorrecta. Porque pues ciencias biomédicas lamentablemente no es una carrera que tengan hartos millonarios, ¿no? Para eso métanse finanzas o marketing, que son buenas para eso. Y que en este video nos enfocaremos en el track convencional, que es básicamente una carrera académica. Pero es bien conocido que meterse a otras áreas en ciencia como industria, consulting, marketing, que son áreas que puedes entrar con un PhD, pueden ofrecer mejores salarios. Pero eso no quiere decir que no puedas ganar nada en la academia. No, en realidad se puede ganar bastante bien, como lo vamos a explicar a continuación. Y sin más preámbulo, empecemos. ¿Sí es? Con lo que todos quieren saber. ¿Se puede ganar, se puede vivir haciendo esto? ¿Sí o no? Y vamos a empezar según cómo va avanzando la carrera, ¿no? El ranking. Todo empieza cuando estás haciendo o has empezado un PhD. Para esto tenemos que aclarar que todos los sueldos o estipendios o salarios usualmente en Estados Unidos se expresan de manera anual o por hora, ¿no? No es como en Perú, que es casi todo sueldo mensual y todo eso. Así que vamos a hablarles el lado anual y también vamos a desglosarlo por meses. Ok, entonces vamos empezando según uno avanza la carrera. Entonces empecemos con el PhD. ¿Cuánto se puede ganar como PhD? Y usualmente todo aquí en Estados Unidos, cuando hablas de salario, se expresa de manera anual. Sí, ¿cuánto vas a ganar al año? Y usualmente esto es preimpuestos. Y es data de conocimiento público, así que toda la información que les vamos a dar lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar fácilmente. Sí, pueden confirmarlo fácilmente. Sí, así es. Entonces hablemos primero de números, desde lo que nosotros conocemos que es más bajo hasta lo que podría ser más alto. Entonces el rango para un salario de PhD varía entre 25K hasta 45. Sí, aproximadamente, ¿no? De 25 a 45 mil al año, que se traduce desde aproximadamente 2.400 a 3.600 dólares al mes antes de impuestos. Ojo, que usualmente la mayoría de universidades no te va a dar el monto completo del mes, sino te pagan cada 2 semanas. Así es. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta, porque si es que tienes que pagar renta y tu renta es la mitad de tu salario, entonces te quedaste sin dinero para todas las otras cosas por el resto del mes, por el resto de las siguientes 2 semanas hasta que te paguen de nuevo. Así. Y también, como hemos hablado en otros videos, esas primeras semanas antes de que llegue el pago inicial en tu primera quincena son un poco difíciles para poder adaptarte, ¿no? Y requiere una pequeña inversión. Así es. Y lo otro también considerar que ciudades más pequeñas el estipendio es menor porque el costo de vida es menor y las universidades calculan para eso. Y en ciudades caras suele haber otras cosas aparte del estipendio, que son cosas como el subsidized housing, que quiere decir que la universidad te da un descuento para que puedas vivir en un buen lugar, y eso ayuda bastante con el monto mensual de tus gastos. Sí. Sí, porque un dato importante es saber cuál es el salario medio, ¿no? El salario promedio del estado donde vas a ir. Es muy distinto hablar de Nueva York
Massachusetts y California que de otros estados, ya que el estilo de vida es mucho más caro y necesitas mucho más salario, estipendios para poder vivir tranquilamente. Por ejemplo, en el rango bajo tenemos el estado de Utah, en el cual el salario mínimo es de $55,000 al año, y eso equivale a que $4,500 al mes. Sin considerar taxes. Y a las personas que estudian su PhD en Utah, usualmente les dan alrededor de $30,000 al año. Sí. Así que si bien no es mucho y está un poco por debajo de la media, sí, eso no quiere decir que sea imposible ir con eso. En realidad es mucho más fácil por la cantidad de beneficios que da la universidad. Así es. Y en realidad es un salario mucho más alto considerando el costo de vida que algunas otras universidades. Y luego tenemos, por ejemplo... El espectro más alto, ¿no? Sí, en el caso de universidades que están acá en Nueva York, sea Rockefeller, Cornell, MSK, etc., tiran un poco más para 44,000 al año. ¿Pero por qué? Porque el salario medio, ¿no? Promedio de Nueva York está entre $65,000 al año. Sí. Entonces un salario de 44,000, 45,000 al año te permite vivir una vida, yo diría, promedio. Sí, si eres una persona, soltera, obviamente vas a tener que considerar vivir con compañeros de cuarto, ¿no? Siempre vas a tener que compartir renta, que es la parte más cara, creo, normalmente vivir. Y solamente para tener referencia, la línea de pobreza en Estados Unidos es de $15,000 anuales hacia abajo. Que por suerte la mayoría de universidades que ofrecen estipendios de PhD pues están muy por encima de eso. Sí. Ojo que como estudiantes internacionales probablemente no haya muchas oportunidades de subir tu salario si es que es algo que estás pensando hacer, o que puedas trabajar afuera de la universidad es algo que tampoco puedes hacer. Entonces lo que te ofrecen ellos en tu carta, quítale los impuestos, divídelo entre los 12 meses y eso es lo que vas a obtener mensualmente. Ojo también que algunas universidades no te pagan los 12 meses, te pagan 10 meses y no cuentan los meses de vacaciones. Entonces tendrías que estirar tu sueldo de los 10 meses hacia 12 meses. Pero todo eso debe ser detallado antes de siquiera pensar mudarte a iniciar tus estudios. Bien, entonces terminaste tu PhD y haces la transición, si deseas quedarte en la academia, hacia postdoc. ¿Y cuál es el salario de un postdoc? Esto, a diferencia del salario de estudiantes de PhD, se basa en mínimos. Hay un mínimo que es establecido por el NIH o el National Institute of Health, como el Instituto Nacional de Salud. Exacto. De los Estados Unidos. Sí. Y ellos determinan cuál es el salario mínimo que se le puede ofrecer a un postdoc y lo que en teoría debería ofrecer un jefe de laboratorio para contratar a un postdoc, ¿no? Es lo recomendado. Y es aproximadamente $50,000 al año. Es lo mínimo. Eso es con 0 años de experiencia, recién salido del PhD, que se traduce a $4,100 mensuales y sube en promedio 2-3% al año por inflación. Usualmente estos pagos dependen de tu año de graduación. Quiere decir, así sea si has sacado tu PhD en cualquier parte del mundo, se considera cuántos años desde que has tenido tu PhD es en el que estás empezando tu postdoc, para poder regular de esa manera tu salario. Además, algo que considerar, ahora que ya hemos hablado del salario de PhD, del estudiante PhD y el de postdoc, es que muchas veces hay diferencias significativas en los beneficios que consigues de salud, de familia y de casa, de la subvención de la casa, con respecto a si eres PhD o postdoc. Así que son cosas que también considerar cuando ves el monto anual y qué otros beneficios te puede dar la universidad, porque es algo que va a disminuir tus costos a la larga. Sí. Esa es una pregunta clave que tienen que hacer si es que ustedes han hecho un PhD o doctorado fuera y quieren hacer un postdoctorado en Estados Unidos. Es conversar, ok, tu sueldo es esto, pero ¿cuánto está la renta en la ciudad que voy a estar? ¿Cuánto va a costar la relocación? Etcétera, etcétera. También, obviamente, si bien lo mínimo es, digamos, $50,000, redondeándolo, al año,
distintas universidades, según el estado, al igual que el PhD, van a aumentar un poco más para poder tratar de nivelar con el estilo de vida que necesita la ciudad, ¿no? Obviamente en Nueva York va a ser un poco más alto y en otros lados va a ser un poco más bajo. Y otra cosa es que en algunas universidades ofrecen no solamente ese aumento de 3% anual, sino que también a medida que vas avanzando en tu postdoc, ofrecen unos saltos un poco más grandes en salario, porque ya tienes mucha más experiencia, ¿no? Y estás cada vez más cerca de hacer la transición a la siguiente etapa. Ojo también que es importante saber que en algunas universidades el postdoc tiene un límite de 5 años. Por ejemplo, en MSK es 5 años que puedes hacer como postdoc como máximo. De ahí tiene dos opciones tu jefe de laboratorio. O te sube tu título a otro título como Senior Research Scientist o algo así, que viene con un aumento incluso mayor de sueldo, o pues te invita a que te retires. Así que llévense bien con sus jefes de laboratorio. Y bien, pasamos al siguiente nivel y acá ya llegamos ya a los niveles un poco más altos. Y estamos hablando de una carrera convencional en la academia, en la cual tienes que pasar por tu PhD, postdoc y luego hacia profesor, y las diferentes categorías de profesor. Así es. Además, una pregunta antes de continuar, porque hasta aquí llega el área de educativa, de crecimiento antes de un trabajo real, ¿cierto? Eso es cierto. Entonces, durante esta etapa, ¿puedes ahorrar? Muy buena pregunta. Si estás viviendo con roommates, y sea un roommate, por ejemplo, ahorita Fátima es mi roommate en teoría, mientras con más personas puedas dividir la renta, dividir algunos gastos, puedes ahorrar bastante. Incluso en la universidad, cuando estaba haciendo mi PhD, pude ahorrar suficiente dinero para poder costear nuestra boda en Perú y poder viajar tranquilamente varias veces al año. Así que dinero va a haber, no se preocupen, a menos que hayan ciertas necesidades en las cuales tengan que enviar dinero para su familia o etcétera, van a poder ahorrar tranquilamente si es que saben manejar sus finanzas, como hemos hablado en otro video en nuestro canal. Pero bien, y sí, como menciona Fátima, es importante entender que el PhD es educación, ¿no? Te preguntan, ¿estás trabajando o eres estudiante? ¿Eres estudiante? O estás trabajando, no sé, me pagan, pero estudio, quién sabe. Pero ya como postdoc se hace mucho más claro que dejas de ser un estudiante, pero eres un trainee. Te están entrenando para llegar a ser independiente y manejar tu propio laboratorio. Y ya cuando estás listo, empiezas a aplicar las veces que tengas que aplicar y las universidades que tengas que aplicar para conseguir ser un profesor. En este caso, en la primera etapa es un assistant professor, que ya con eso puedes liderar tu laboratorio. ¿Y cuánto gana un assistant professor? Que ya estamos hablando de un trabajo estable y real. Igual que para todos los otros casos, va a depender de tus años de experiencia, a qué universidad has podido encontrar tu trabajo, y sobre todo las negociaciones pre-inicio de contrato. Ok, este rango de Assistant Professor sí es un combinado de cosas que hemos encontrado por internet y conversaciones que hemos tenido con jefes de laboratorio. Así que esto se divide bastante en rangos, digamos. Tenemos las universidades promedio, las top 50 universidades de Estados Unidos y casos excepcionales. Para ser un Assistant Professor, como ya dijo Fátima, se traduce en tiempo de experiencia. Mientras más años de postdoc, usualmente es mayor tu sueldo inicial, pero en promedio es de $80,000 al año, que se traducen a $6,600 mensuales en una universidad promedio. En las top 50 usualmente ganas en promedio $110,000 anuales, que se traduce a casi $10,000 al mes. Y en casos excepcionales se puede llegar a empezar a trabajar como profesor con promedio de $150,000 al año, que se traduce a $12,500 mensuales. Y hay que acotar que universidades públicas suelen ofrecer sueldos menores. Así es, y desde este paso, cuando ya empiezan a considerarte como un trabajador total, no un trainee y no un estudiante, hay muchas otras cosas que descuentan de tu sueldo, así que eso es algo que considerar. Sí, eso es cierto. Y eso empieza en realidad desde postdoc, porque a medida que vas pasando los años ya te consideran un
un trabajador, ya no solamente como no sé cómo se dice, pero te dan beneficios que son buenos para ti, pero que van sesgando el sueldo. Sí, pero también considero que como postdoc todavía tienes el beneficio de la asociación de postdocs y todos los beneficios extra que te dan y premios y cositas que puedes ganar aquí y allá. Eso es cierto. Entonces, creo que como profesor ya entras a un periodo en el que realmente es un empleo. Sí, es otra categoría. Otra categoría totalmente. Ok, ¿qué pasa a medida que vas avanzando? Porque Assistant Professor suelen ser personas bastante jóvenes, ¿no? Estamos hablando en promedio de 35 o 40 años de edad. No más, en promedio, hasta más jóvenes, cada vez más jóvenes, todos son más jóvenes. Y luego ocurre un proceso no de selección, pero de calificación, que se llama tenure. Lo vamos a explicar en otro video, no se preocupen. Y eso convierte a un profesor de assistant a associate professor, y ya es totalmente afiliado a la universidad. ¿Cuánto ganan los associate professors? Nuevo, en universidades promedio ganan $110,000 al año o casi $10,000 al mes. Y en las top 50 ganan en promedio $150,000 al año o $12,500 al mes. Todo esto es preimpuestos. A medida que pasa el tiempo, además de ser associate professor, ya estamos hablando cerca de tus 50 años, ¿no? Ya 45 50 años. Si eres pues muy bueno y has hecho lo que has tenido que hacer, puedes convertirte en un full professor, ¿no? Estos títulos varían ligeramente según la universidad en la que estés trabajando, pero esto es a grandes rasgos. Y los full professors ganan en promedio de $180,000 al año, que se traduce a $15,000 mensuales. Y las top 50 universidades ofrecen sueldos en promedio de $250,000, que se traducen a $20,000 al mes. Hay una categoría más, que es ya la categoría nivel leyenda, que son los profesores estrellas. Conocemos unos cuantos, ¿no? No vamos a decir nombres, obviamente, pero personas que han crecido bastante, sobre todo con las investigaciones en COVID o investigaciones en en cáncer, etcétera. Pero esos profesores que son considerados estrellas, básicamente ponen su nombre en una aplicación y la aplicación va para ellos, o ponen su nombre para un paper, ya está, ¿no? Son los que tienen una carrera tan establecida que su nombre pesa demasiado. Sí, y que usualmente son conocidos alrededor de diferentes áreas, que son la gente que sale en las noticias. Sí. Y estos profesores de estrellas usualmente son encontrados en las top 50 universidades. Y sabemos de primera mano que sus sueldos anuales pueden ser desde medio hasta $1 millón anuales, ¿no? Que se traduce en un mínimo de $40,000 al mes. O sea, ganan lo que ganaría yo como estudiante PhD. Así es. Al año en un mes. Así es. Bien, entonces, como se dan cuenta, no es poco dinero lo que hay en ciencia. Y es una carrera que, si bien es muy difícil llegar hasta el nivel de leyenda, pues creo que con esfuerzo se puede. Y con esto solamente queremos resumir que este ejemplo de los rangos de sueldos que hay es solamente si es que vas a academia. Hemos tomado academia como ejemplo porque es lo que más conocemos actualmente. Sin embargo, hay muchas otras carreras en las cuales se puede vivir tranquilamente también, igual que en academia. Yo creo que depende mucho de dónde termines, cómo negocies tu sueldo y qué tan bueno eres. Sí. Entonces recomendamos que si es que quieres aumentar tus ahorros, si quieres ahorrar un poco a medida que vas avanzando, que veas nuestro video sobre cómo gastar tu dinero. Sí, y vamos a hacer otro un poco más detallado con porcentajes y todo. Y esperemos que les guste todo lo que estamos produciendo. Sigan nuestros videos, sigan nuestro canal, compártanlo. Sé que conoces a alguien que está dudoso de empezar una carrera en ciencia. Afírmenle que no es fácil. Muy poca gente llega al nivel de leyenda, pero es bastante interesante y rewarding el poder desarrollar una carrera de esa manera. Y bien, esperemos que les haya gustado todo esto y nos vemos pronto en Entre mi casa y el lab. Adiós.